En un antiguo pueblo budista, había una gran ermita dedicada a Buda. Allí había un famoso monje budista que vivía en esa ermita. Uno de sus discípulos no paraba de hablar, constantemente hablaba sin parar sobre cualquier cosa que se le pasara por la cabeza en ese momento. Cuando iba a recolectar donaciones, traía una nueva historia de cada casa y la contaba a los demás discípulos del monje. Hablaba mal de sus compañeros, chismorreaba y trataba de parecer bueno frente a los demás. Fanfarroneaba y siempre intentaba demostrar que era el más inteligente y el mejor discípulo delante del monje budista. Se consideraba diferente y superior a todos los discípulos. Solía decir, mis padres son ricos. Si quisiera, podría haber vivido una vida cómoda y llena de lujos, pero decidí dejarlo todo en nombre del budismo. Por eso, mi sacrificio es mayor que el de todos ustedes. Un día, el monje budista llamó a todos los discípulos de la ermita y les dijo: todos ustedes deben ponerse un objetivo para el próximo mes. Esto fortalecerá su poder de determinación y les infundirá confianza. Todos ustedes pueden ponerse el objetivo que quieran según su capacidad. Y si alguno de ustedes no cumple con su objetivo en el plazo de un mes, volverá a su rutina anterior. Todos los discípulos se pusieron objetivos grandes o pequeños según su capacidad, y se fueron después de contarle al monje budista sobre las metas que se habían marcado. Pero el discípulo que quería mostrarse mejor que los demás, fue directamente a la cabaña del monje budista y dijo: no quiero ponerme un objetivo pequeño que cumplir en un mes, quiero una meta ambiciosa y grandiosa como yo. Por favor, dime qué objetivo debería ponerme. Al escuchar esto, el monje budista sonrió y dijo: ¿podrás cumplir el objetivo que te daré? ¿Será posible para ti completarlo? Probablemente no. No podrás completarlo, por eso debes ponerte tu propio objetivo. El discípulo dijo: no, monje, le ruego que me dé una meta, cualquier meta que me dé, la cumpliré. El monje dijo: bien, entonces estarás en silencio durante el próximo mes, ni una palabra saldrá de tu boca. Esa es tu meta. El discípulo dijo: monje, ¿es este mi objetivo? Es muy fácil, permanecer en silencio durante un mes. Dame un objetivo más grande, que esté a la altura de mi capacidad y para el que tenga dificultades en alcanzar. El monje le contestó: primero cumple el objetivo que te acabo de dar. El discípulo obedeció al monje y se quedó en silencio. Al principio, le resultó muy fácil permanecer en silencio. Pasó un día en silencio, pero a partir del segundo día, la carga de no hablar comenzó a aumentar en su mente. En el tercer día, empezó a sentirse pesado, y en el cuarto día, comenzó a sentir una extraña ansiedad, ya que todos los discípulos del monje budista hablaban entre ellos, y él también quería participar en las conversaciones. Quería hablar, pero su determinación se lo impedía. Pasaron algunos días y el discípulo se enfermó. Tenía un fuerte dolor de cabeza, no tenía ganas de comer ni beber, solo quería hablar. Fue a ver al monje, se sentó frente a él y le escribió: monje, quiero hablar. No puedo respirar sin hablar, me estoy ahogando. Siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué debo hacer? ¿Debo romper con mi objetivo? El monje budista sonrió después de leer esto y dijo: los objetivos están hechos para romperse, pero quien cumple su meta fortalece su fuerza interna. Y quien fortalece su fuerza interna está en el camino del poder y el despertar. Aceptar el objetivo estaba en tus manos y romperlo también está en tus manos. Muchos de los discípulos han roto sus objetivos y han vuelto a su rutina anterior. Si no puedes hacerlo, también puedes romper con tu objetivo y volver a tu rutina anterior. Pero recuerda, si hoy no puedes manejar esta pequeña meta, ¿cómo podrás manejar el resto de tu vida? La decisión está completamente en tus manos. Estas palabras del monje hirieron el orgullo del discípulo. Se fue sin decir nada y se encerró en su choza. Salía de la choza solo para lo esencial y pasaba el resto del tiempo en silencio. 15 días habían pasado y la mayoría de discípulos habían incumplido sus metas, pero la suya seguía en pie. Después de tomar la meta de no hablar por un mes, hasta ahora, no había pronunciado una sola palabra.
Todos los discípulos estaban sorprendidos por el silencio que mantenía el discípulo, que se pasaba los días hablando sin parar. Después de 15 días, volvió a ir al monje budista y le escribió: «Monje, estoy en silencio por fuera, pero hay muchas voces en mi interior. Hay mucho lloriqueo y quejas. Sigo hablando dentro de mi mente y haciendo todo tipo de preguntas. Cuanto más silencioso estoy por fuera, más ruidoso estoy por dentro. Mi meta todavía está en pie». El monje budista le contestó: «Sí, aún no has cumplido tu objetivo. Pero mientras estas voces lleguen a tus oídos, tu mente seguirá hablando, porque tienes el hábito de hablar. Puedes estar en silencio por fuera, pero seguirás hablando por dentro. Debes alejarte de estas cosas y de estas voces». El discípulo se fue después de agradecer al monje. Luego, salió de su choza por la mañana y se dirigió al bosque. Pasaron muchos días y su objetivo se completó, pero el discípulo no regresaba. Todos los discípulos tenían miedo de que algún animal salvaje lo hubiera devorado. Mientras tanto, se hicieron muchos esfuerzos para encontrarlo, pero no había rastro de él. Los demás discípulos asumieron que los animales salvajes lo habían hecho su presa, pero el monje budista no lo pensó así. Un día, otro discípulo fue a ver al monje y le dijo: «Monje, ¿qué le habrá pasado a nuestro compañero? Lo habrán matado los animales». El monje budista le respondió: «Los animales pueden haberlo hecho su presa, pero podría haber otra razón por la que no regresa. Tal vez haya obtenido lo que fue a buscar». El discípulo preguntó: «Monje, ¿es tan perjudicial hablar demasiado?». El monje le contestó: «A menudo se dice que una de las muchas dificultades de ser humano es la incapacidad de permanecer en silencio. Constantemente sentimos la necesidad de hablar, incluso cuando no es necesario o cuando puede llevar a consecuencias negativas. Una parte significativa de nuestros problemas proviene de nuestra tendencia a hablar demasiado. Muchas discusiones y conflictos son causados por hablar demasiado. Todos queremos ser escuchados, pero a menudo no escuchamos a los demás. En su lugar, nos enfocamos en expresar nuestras propias opiniones y convencer a los demás de que tenemos razón. Esto solo conduce a más confrontación y resentimiento. Este patrón de hablar y no escuchar continúa a lo largo de nuestras vidas, causando estrés y problemas innecesarios. En esta ignorancia de hablar sin motivo ni razón, perdemos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra comprensión y, lo más importante, los preciosos momentos que podríamos vivir, experimentar y disfrutar. ¿Y qué obtenemos a cambio? Nada. No aprendemos nada cuando estamos constantemente hablando. Tampoco creamos relaciones genuinas ni escuchamos a los demás. Solo unas pocas personas se dan cuenta de lo que perdemos, al no cerrar nuestra boca cuando no es necesario decir anda. El discípulo preguntó: «Entonces, ¿cuál es la solución?». El monje le respondió: «La solución es permanecer en silencio cuando no es necesario hablar. Debemos observar nuestros pensamientos, ser conscientes de ellos y tomar el control de nuestra mente. Esto trae cambios milagrosos en la vida». Tras esta respuesta, el discípulo resolvió sus preguntas y se marchó del lugar. Habían pasado 3 meses desde que el discípulo dejó la ermita y no había noticias de él. Los monjes budistas habían perdido la esperanza de su regreso. Un día, para sorpresa y felicidad de todos, regresó el discípulo. No era la misma persona que se había ido. Había experimentado una increíble transformación y emanaba una sensación de calma y paz de su ser. Su rostro irradiaba tranquilidad. Tan pronto como llegó, todos los discípulos se acercaron a él preguntando dónde había estado y qué había hecho. Él también empezó a hablar con los demás discípulos. Todos sentían que ya no era tan impaciente y hablador como antes. Cada palabra que salía de su boca fluía suave y dulcemente, diciendo lo justo para comunicar lo que deseaba. Después de hablar con los discípulos por un tiempo, se dirigió directamente al monje budista y dijo: ¿Sigo en silencio? Mi objetivo se ha cumplido. El monje miró cuidadosamente a los ojos del discípulo por un tiempo y dijo: Sí, sigues en silencio.
No ha salido ni una sola palabra de tu boca y tu objetivo todavía está en pie. El discípulo contestó. Cuando dejé la ermita, estaba en silencio por fuera, pero había muchas voces en mi interior, muchas preguntas en mi mente que no se detenían. Así que fui al bosque con la esperanza de encontrar paz. Pero cuanto más me adentraba en la soledad, más fuerte se volvía la voz en mi interior. Comencé a escuchar la voz en mi interior. Fue entonces cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba cuando solía hablar mal de mi familia, amigos y monjes budistas. En ese momento, sentía que decía lo correcto, incluso cuando hacía chismes y burlas de los monjes budistas, sentía que era mejor que ellos. Pero ese día me di cuenta por primera vez de lo equivocado que estaba. Durante mucho tiempo, esas voces y quejas continuaron dentro de mí, pero gradualmente, todas esas voces desaparecieron de mi interior. Ahora estoy en paz en mi interior. En ese denso bosque no había nadie con quien hablar y no quedaba ninguna voz dentro de mí. Entendí el verdadero significado del silencio por primera vez. Ese día había paz a mi alrededor. Ahora podía apreciar la belleza que me rodeaba todo este tiempo en el bosque, el sonido del viento, el canto de los pájaros y el sonido del agua fluyendo. Por primera vez, escuché todos estos sonidos con plena conciencia. Nunca antes había sentido tanta paz a mi alrededor. Querido monje, tuve una conversación con mis compañeros discípulos y contigo, estoy hablando, caminando y observando todo a mi alrededor. Sin embargo, me siento completamente aislado y en silencio. Incluso cuando intento expresarme, todavía me siento aislado. Ahora puedo ver todo claramente y escuchar todo con más claridad. El monje budista dijo: la inquietud dentro de nosotros es causada por hablar en exceso en el exterior. Sin embargo, cuando nos dirigimos hacia el interior, permanecemos en calma, sin importar lo que digamos. Decimos que la mayoría del mal en el mundo se origina en nuestro habla, porque tememos el silencio. Hablamos más de lo necesario y fallamos en escuchar a los demás, en su lugar. Los interrumpimos para tratar de darnos importancia innecesaria. Esto se convierte en el propósito de nuestras vidas, y toda nuestra energía se desperdicia en conversaciones sin sentido. Una sociedad así está llena de tristeza, porque las personas no se escuchan entre sí ni intentan comprenderse. No conocen el valor del silencio, porque les hace sentir pequeños. La razón detrás de todas las batallas en el mundo es nuestro habla sin sentido, por lo tanto, debemos hablar solo lo necesario para comprendernos los unos a los otros. El hablar innecesario nunca nos permite ir hacia adentro y siempre nos arrastra hacia afuera. Si deseamos dirigirnos hacia nuestro mundo interior, debemos mantener la boca cerrada. Es por eso que todos los budas que se iluminaron corrieron hacia la soledad, para evitar hablar demasiado y escuchar demasiado. Permanecieron en calma en la soledad, lo que les permitió viajar hacia adentro con facilidad, incluso mientras vivían en este mundo. Podemos vivir en la soledad y permanecer en calma, pero para ello debemos conservar nuestra energía, que desperdiciamos en palabras sin sentido. La lección de esta historia es que hablar en vano es una pérdida de energía. Aquellos que desean viajar hacia adentro deben mantener la boca cerrada, de esta manera encontrarán espacio y energía para descubrir toda la riqueza interior que les espera. Espero que este vídeo te haya sido útil y puedas aplicarlo para vivir una vida con más riqueza y significado. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos pronto.